tiempo como para que eso se pudiese haber hecho. Pero creo que no es solamente el tema de la memoria es muy amplia en ese sentido. Entonces creo que haría falta muchos resortes en todos los aspectos de instituciones y la universidad es una de ellas, ¿no? De crear ese conocimiento. Bueno, yo quería preguntar, aunque no es tanto de memoria histórica, quería preguntar sobre, ¿no es raro que un anarquista como usted esté de acuerdo como con la democracia? Porque usted ha estado ahora hablando varias veces sobre la democracia como que le gusta a usted. No sé si se entiende mi pregunta. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Mira, que quiero decir de que usted como anarquista, bueno, no sé si usted, perdón, su familia, no sé si es raro de que un anarquista, por ejemplo, esté de acuerdo con un sistema político, como por ejemplo el democrático, que el actual, ¿no? Por ejemplo, respecto a la memoria democrática, ¿no sería mejor de que en vez de que el Estado, que puede utilizar perfectamente los casos de personas muertas, ya sean de un bando u otro, para la política, para beneficiarse en sí, ¿no será mejor que en vez de que un Estado, que siempre es opresor, bajo la teoría anarquista o de izquierda, socialista, etcétera, ¿no será mejor de que se hiciesen estos actos o esta memoria democrática se hiciese desde una perspectiva más social, digo, del pueblo, sin el Estado, por así decirlo? Pues sí, pero eso es algo utópico. Entonces, las utopías, yo no soy, digamos, creyente de las utopías en ese sentido. Se puede soñar. Hablando de soñar, mi abuelo firmaba con un seudónimo que era Soñador Bohemio, ¿no? Algo muy típico, muy significativo, digamos, de su figura, ¿no? Pero no creo en ese anarquismo, por así decirlo, asambleario, ¿no? De que para eso, digamos, para eso habría que llegar a que esa manifestación popular que tú hablas, el pueblo tiene que tener esa conciencia y tiene que tener esa cultura para poder llegar a eso. Creo que antes de eso habría que hacer esa labor, llamémosle institucional, ¿no? De que hay que educar en valores y hay que educar, lógicamente, en libertad. Eso es lo primero. Entonces creo que ahí creo que hay que hacer antes esos otros pasos, ¿no? Bien, gracias. Era, como yo sé que en la Segunda República, dentro del bando republicano, hubo mucho conflicto entre ciertos grupos anarquistas y comunistas contra lo que es en sí el gobierno republicano, me parecía algo extraño, que ya un poco, para saber un poco también su opinión del tema. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, un poco por apuntar o por intentar complementar un poco la respuesta, yo creo que al hilo de lo que decía Fernando es fundamental que los estados de corte democrático promuevan la creación de una cultura democrática, es decir, una cultura en la que nosotros tengamos capacidad crítica, capacidad de análisis y de acción política y que podamos funcionar como una sociedad plural y abierta y que cada individuo sea un agente democrático, ¿no? Entonces, eso se tiene que vehicular a través de las instituciones promoviendo esa cultura que será la base para futuros desarrollos. Porque un poco lo que estaba comentando Fernando, creo, a nivel anterior, es que el problema que tenemos es que realmente desde la llegada de la democracia y desde luego mucho antes también, con más motivos, lo que no ha habido en España es una educación que fomente la libertad individual y la capacidad de participación política y social. Entonces, tenemos una sociología heredada, ¿no?, franquista, y hoy en día tenemos una sociedad que todavía es heredera de eso. Entonces,
hasta que no tengamos y el Estado no apueste claramente por la construcción de una sociedad, o sea, educando a generaciones en valores y dándole la capacidad de ser independiente, crítico, etcétera, ¿no? Pues todo lo demás va a ser imposible. Y la construcción de una memoria histórica formaría parte de ese proyecto de generar esa cultura democrática. Entonces, por lo tanto, es una misión de ese Estado. Todos los regímenes tienen un discurso que explicitan su programa de valores y de objetivos. Y los regímenes democráticos también. Entonces, debe estar, digamos, auspiciado por los poderes públicos, lo cual no quita en absoluto que se haga desde y recogiendo las voces de la ciudadanía, pero una ciudadanía con la capacidad de expresarse libremente y de manera plural. No sé si quizás lo que lo impide precisamente, cerrando el círculo, es que no tenemos esa, por ejemplo, porque a los alumnos españoles nos cuesta tanto levantar la mano para hacer preguntas. Quizás porque no se nos educa para hablar en público. Al no educar a la gente a hablar en público, los movimientos sociales y políticos se empiezan a desarticular, ¿no? Pienso. La siguiente pregunta, por ahí. Hola, buenas tardes. Fernando, en primer lugar me gustaría darle la enhorabuena, ¿no? Porque creo que es muy importante para los jóvenes de hoy en día escuchar este tipo de testimonios, porque muchas veces lo omitimos o lo damos por hecho o como que nos coge muy lejano. Y creo que es bastante importante escucharlo para concienciarnos de nuestro pasado y cómo podemos cambiarlo, ¿no? Mi pregunta era sobre si estas ideas que hemos heredado, porque pienso que es algo que nos coge muy de cerca, ¿fue un problema durante la transición? Es decir, tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes nazis estuvieron sometidos a un juicio, los juicios de Nuremberg. ¿Cree usted que eso debería haberse llevado a cabo también en España y haber condenado a esos líderes militares franquistas y haber llevado la ley quizá más allá, esta memoria histórica más allá? Gracias. Muchas gracias por tu observación. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, hubo un juez aquí en España que lo intentó y al final tuvo que dejarla. Bueno, lo condenaron al juez, lo condenaron. O sea, que aquí como que se ha hecho un intento y esa persona, digamos, que lo intentó, al final fue condenada. Eso es fundamental. Eso se tenía que haber hecho. Lo que pasa que, bueno, como he dicho antes, la transición fue una transición light. Entonces, pues, eso, si se hubiese hecho, y bueno, y todavía creo que se puede hacer muchas cosas con eso, pero desgraciadamente no se hacen, pero porque no se puede, o sea, porque creo que es que no se puede hacer. Estamos inmersos, digamos, en una vorágine de política, llamémosle, no sé cómo llamarlo, pero de subsistencia, ¿no? Que no permite que eso se haga, ¿no? Lo que es, digamos, la justicia, que es lo que se clama desde algunos sectores y que parece que no existe. Y la reparación, lógicamente. Y yo creo que se han hecho en dictaduras en otros países y, sin embargo, en España no se ha hecho. Entonces, creo que sí, que hubiese hecho falta. Muchas gracias por tu pregunta. Venga, ¿más preguntas? Bueno, mientras que se anima algún compañero o compañera, decir que en el caso español, y recordando las palabras de la sesión anterior que decía Javier Aroca, que la transición había estado pilotada por el franquismo. Claro, en ese pilotaje lo que hacen es, y esto es posición personal, blindar uno de los tres pilares de la democracia, es decir, el poder judicial es un poder, es decir, el Tribunal de Orden Público se liquida un día y al día siguiente amanece como la Audiencia Nacional con los mismos jueces franquistas que han estado dictando sentencias hasta el día anterior. Entonces, esa ha sido una guardia pretoriana que ha impedido la ejecución
política, digamos, de memoria y sobre todo que ha servido pues para que no se ahondara en ese tipo de aclaraciones, ¿no? Tenemos una pregunta ahí. Buenas, ante todo. Que antes, por ejemplo, has mencionado que tienes un nieto de 14 años y mi pregunta es, ¿has transmitido toda esta historia de tu abuelo y todo lo que nos has contado en la conferencia a estas nuevas generaciones, a tus hijos, a tus nietos? Y si lo has hecho, ¿de qué forma? Por la pregunta. Gracias. Pues sí, la verdad es que en el ámbito familiar, como he dicho antes, siempre, digamos, hemos tratado, no solamente yo, sino mi familia, de inculcar valores, digamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en primer lugar, valores democráticos, digamos, y de libertad, que es lo fundamental. Y desde ahí, digamos, el crear ese ambiente de libertad y de, al mismo tiempo, información, ¿no?, sobre la realidad de la historia, se crea, digamos, esa forma, digamos, de estar en la vida, ¿no? Creo que eso es un deber que tenemos los padres, de transmitirle a nuestros hijos unos valores, digamos, humanos, ¿no?, que les sirvan, digamos, para crear un pensamiento y crear una vida plena en libertad, ¿no? Eso es fundamental. Y, lógicamente, en mi familia eso sí se ha llevado a cabo. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Nadie se anima? Bueno, pues vamos terminando. Sí, cerramos ya porque, bueno, ya estamos avanzados en la sesión y, bueno, la verdad que al final, pues, se ha animado y ha habido preguntas realmente interesantes. Bueno, yo quisiera, por supuesto, dos cosas. La primera, agradecer de nuevo la presencia de Fernando en esta sesión que creo que dignifica sobremanera toda esta idea de hablar sobre memoria histórica democrática y volviendo un poco a esa premisa, ¿no?, de que realmente en el mediodía del día 18 de julio de 1936, un hombre honrado, militante y libre de ideas, que fue José Bonao Ortega, fue vilmente asesinado. Pero no por asesinado y por muerto desaparece, porque sin duda cuando se mantiene la memoria, ese pobre desgraciado que inicia, ¿no?, lo que sería ese largo periplo de represión y de muerte, no va a morir, sino que va a seguir vivo porque está viva su memoria. Y de hecho yo creo que la presencia de su nieto aquí lo testifica. Y porque en el fondo, y si me permite, cerrando el círculo entre abuelo y nieto, yo creo que mucho de José está, y yo creo que se ha demostrado hoy, está vivo y presente en su nieto Fernando. Pues muchas gracias por su asistencia. Y muchas gracias. Muchas gracias. Recordaros que os vamos a enviar el enlace del documental que comentaba Fernando para que podáis verlo si queréis. Muchas gracias.